en el Foro Cultural de FNAC, donde vamos a hablar de un tema que creo que es interesante. Vamos a hablar de los aliens ancestrales. ¿Os suena, verdad? En estos últimos tiempos se ha hecho muy popular todo lo que es la teoría de presuntas visitas extraterrestres a nuestro planeta en otro tiempo, en el que quizás ellos fueran los responsables de determinadas construcciones que hoy día duran y perduran en nuestro planeta y que de alguna manera vienen también a determinar la imposibilidad que a lo largo del tiempo se ha tenido para construir esos mismos edificios, esos mismos monumentos, esos mismos vestigios, esos mismos restos. Ahí no solo vamos a encontrarnos con todo lo que son edificios que están diseminados por todo lo largo y ancho de este mundo, sino que también nos vamos a encontrar los denominados como OPARTs, los objetos fuera de tiempo, y que tal vez, tirando de hipótesis que evidentemente son fronterizas con la ciencia, podríamos encontrarle una explicación. Fijaos que todo lo que tiene que ver con los denominados aliens ancestrales, pues no es una teoría nueva. No es una teoría nueva y de hecho es algo que viene de antaño. Aproximadamente en la década de los 60, un señor llamado Erich von Däniken escribe un libro que iba a revolucionar lo que se denominaba el realismo fantástico. Ese señor era Erich von Däniken y nuestro amigo escribe un libro que se llamaba Recuerdos del Futuro. Recuerdos del Futuro iba a estar llamado a crear toda una línea editorial en la que esa misma teoría de los aliens ancestrales pues se iba a ir cubriendo con otros muchos autores: Peter Colosimo, Ernest von Kuhn, Charles Litz. La lista es bastante larga e incluso en España pues también nos encontramos autores como el mismo JJ Benítez, que en alguna que otra ocasión en sus libros ha hablado de ello, muy evidentemente de una forma muy suave, pero que también lo toca en sus libros. Y en todos ellos lo que manifestaba era la imposibilidad de explicar, por ejemplo, la construcción de las pirámides de Egipto, tal y como las tenemos entendidas hoy día, la fortaleza de Sacsayhuamán, que quiénes eran los Viracocha, quiénes eran los Anunnaki, cuál era la llamada pista o camino de Bimini. Precisamente vamos a caminar por algunos de ellos, vamos a conocer algunos de esos lugares y vamos a tratar de explicar un porqué o darle una razón. ¿Realmente tiene algo de inexplicable? ¿Realmente hay que recurrir a la teoría de antiguos visitantes a este planeta para explicarlo satisfactoriamente a falta de una hipótesis mejor? ¿O tal vez se puede explicar de otra forma? Vamos a dedicarnos a ello. Fijaos que lo primero que vamos a visitar se encuentra en una de las primeras culturas que tenemos en el mundo y que nos vamos a ir pues nada más y nada menos que a la antigua Mesopotamia para encontrarnos precisamente a los dioses alados. Esto que a priori puede parecer prácticamente algo que parte de sus mitos, de las leyendas de aquellos pueblos, pues es algo más que eso. Representan a deidades que tienen una relación intrínseca con el cielo. Sus dioses vinieron de las estrellas, como explican las diferentes epopeyas. Tened en cuenta que estamos ante una de las cunas de la humanidad. Estamos ante antiguas orbes como podían ser la propia ciudad de Ur, como podría ser el antiguo imperio mesopotámico, el imperio babilónico, y en el que ellos nos hablan
de dioses que vinieron del cielo e incluso relatan epopeyas como por ejemplo la de Gilgamesh, un dios que habitaba en el agua y del cual hay numerosos restos que incluso los relacionan con una epopeya bíblica para nosotros, como pudiera ser, fijaos, el diluvio universal. Y ellos representan de una forma muy exacta a sus dioses. Como venían del cielo, deben de tener alas. Tened en cuenta la mentalidad de la época. Estamos hablando de el milenio quinto antes de Cristo, cuarto antes de Cristo. Es decir, nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo. Y todo lo que volaba tenían que ser aves, tenían que ser pájaros. Por tanto, si un dios volaba, si un dios venía del cielo, ¿cómo se le tenía que representar? Con alas. Cuando uno, por ejemplo, tiene la oportunidad de ver todo esto in situ, de ver las victorias aladas mesopotámicas en el Museo del Pergamón de Berlín, se encuentra que efectivamente es, primero, tan monumental como nos cuentan, y segundo, muy importante, que esas victorias aladas tienen diferentes representaciones, con lo cual ellos veían y representaban a aquellos que tenían ante sus ojos, no dejaban un margen para la imaginación. Por tanto, o los dioses del cielo eran tal y como los describían, o a falta de una mejor representación, eran seres que volaban. Y claro, eso viene a relacionarse mucho con otras historias que son tenidas por leyendas, que son tenidas por mitos, que son tenidas, en este caso, por relatos que simplemente tratan de ejemplarizar o tratan de dejarnos una moraleja cultural y o religiosa, como pudiera ser, por ejemplo, el propio rapto o la propia abducción, como le llaman algunos, del profeta Ezequiel, con aquel libro, os voy a recordar, de Bloombridge, que decía Ezequiel vio una nave extraterrestre, y este antiguo ingeniero de la NASA recreó lo que habían descrito, lo que estaban descritos en las escrituras, para representar una nave extraterrestre. Oye, ¿eso podía ser así? Pues debía de serlo. Debía de serlo porque a día de hoy, cuando se siguen estudiando los textos sumerios, siempre se relaciona con otra figura, con otro pueblo mítico, del que tradujera en las viejas tablillas sumerias un experto en traducciones como era Zacarías Sitchin, que escribiría una serie de libros, pero quizás el más conocido de ellos sería el 12º planeta o la puerta al cielo, la mítica Stargate, y que nos habla precisamente que en esas traducciones de esas tablillas sumerias, pues de lo que se hablaba era de un planeta que tendría una carencia de miles de años con respecto a nuestro propio planeta, y que en uno de esos acercamientos se habría producido lo que era una visita de sus pobladores a nuestro mundo. Eran los llamados Anunnakis. Los Anunnakis, que habrían tomado a un primitivo, a un tosco ser, en este caso del planeta Tierra, habrían jugado a ingenieros en genética y habrían creado una raza híbrida al objeto, y cito siempre textualmente, que no es mi creencia, al objeto de crear una raza híbrida dotada de cierta inteligencia que ayudara en las tareas de explotar los recursos de este planeta. Esa raza híbrida, esa raza sería el propio ser humano. Y esa raza extraterrestre inteligente serían los Anunnakis. Claro, hoy día, cuando empezamos a revisar toda la información astronómica, científica que tenemos en nuestras manos, en nuestro poder, es cierto que sabemos que en toda la zona de Kuiper hay determinadas anomalías, como hay determinadas anomalías en Uranio, como hay determinadas anomalías en Neptuno, que nos hablan que posiblemente más allá pueda existir un planeta que incide en la órbita, y que por eso matemáticamente se ha demostrado que debe de haber un objeto
ópticamente, astronómicamente, incluso con nuestros modernos radiotelescopios, bien sea el Hubble, bien sea el Webb, no hemos sido capaces de verlo. ¿Y esto a qué se debe? Primero, dicen que por la lejanía. No lo creo. Ayer mismo se captaba una explosión de rayos gamma que habría sucedido hace 5.000 millones de años. Y se captó. Con lo cual, no podemos subestimar nuestra propia tecnología a la hora de captar algo que está no solo en nuestro vecindario de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, sino algo que está en nuestro vecindario más cercano, que es el sistema solar. ¿Qué es ese objeto? Eso es otra de las razones que tenemos que tener en la cabeza. Se nos presenta un modelo astronómico de todos los planetas en fila india, y eso es inexacto. Tenéis que imaginar nuestro modelo astronómico como una esfera 360 grados, y ahí están dispuestas de forma, en este caso, aleatoria y dispersa, y sin atender a modelo, todos los planetas, con los que no están alineados. Uno está más para arriba, otro está más para abajo, otro está a un lado, otro está a otro lado. Por eso es tan difícil, por ejemplo, conseguir una alineación planetaria como la que tuvimos el otro día de 5 planetas. Solo sucede una vez cada 3.500 años. ¿Le toca a nuestro planeta vivir, si existiera ese planeta tan cacareado de los Anunnaki, una visita? Le hubiera tocado ya. Sabemos que no es posible, entre otras cosas porque un acercamiento de ese tipo provocaría el caos en nuestro propio sistema planetario. Con lo cual, no dudo de la traducción que le dio Zecharia Sitchin, pero sin duda, también es verdad que me alineo con otros científicos que dijeron que era una traducción flexible y que evidentemente se podría corresponder con otro patrón o quizás un error de traducción, quién sabe. El propio Carl Sagan dijo en cierta ocasión que nuestro universo es tan grande que parecería mentira que habitáramos nosotros solos, y en verdad así debe de ser. Otra cosa es dónde encontrar a esas culturas de otros planetas y saber si es que han visitado a nuestro planeta o no en todos estos miles de años que han transcurrido desde nuestra humanidad conocida hasta el día de hoy. Pero que vivamos en una humanidad conocida no quiere decir, en este caso, que sea la única, ni mucho menos. Porque también es verdad que han podido existir otras culturas, han podido existir otras humanidades y han podido existir otros mundos antes que nosotros, mundos dentro del nuestro. ¿Por qué? Porque hay objetos como el que tenéis en pantalla. El mecanismo de Antikythera. Mecanismo de Antikythera que es realmente importante, es realmente impresionante, y el cual, fijaos, lo descubren unos pescadores de esponja en Grecia, frente a la costa de Antikythera, una isla a 84 metros de profundidad, aunque según los documentos que vamos teniendo pudiera estar a 23 metros, que es una profundidad más lógica para el buceo a pulmón. 83 metros nadie lo aguanta, 23 metros sí es alcanzable. Y en un pecio, en un viejo barco, descubren ánforas. Ellos buscaban esponjas, como comentaba, pero ellos lo que descubren son ánforas, estatuas romanas, estatuas que tienen un carácter también helénico más que romano. Y luego también lo que descubren que es una caja con un mecanismo oxidado, un mecanismo hecho una amalgama, que en principio no se le da ninguna importancia, se desdeña, pero que posteriormente va a llegar un señor que se llamaba Derek de Sola Price en el año 1954
Y Derek de Solar Price se interesa por la rueda que veis en primer término y que escondía, a la luz de las pruebas que se hacen con rayos X, toda una serie de engranajes dentados, como si fuera un perfecto mecanismo de relojería. Año aproximadamente 80 de nuestra era, con una horquilla entre el 26 a.C. al 80 a.C. Las dataciones más cercanas, como decía, lo ubican en el 80 después de Cristo, en nuestra era. Y ese mecanismo lo reconstruyen y resulta que demuestra ser un perfecto reloj astronómico, evito decir la palabra ordenador, reloj astronómico, y ese reloj astronómico lo que demuestra es un conjunto de movimientos, y en ese conjunto de movimientos están los planetas, por lo que se podrían determinar las fases de la Luna, que algunos se preguntarán, bueno, pues mirar al cielo y bastante, efectivamente, pero también es verdad que lo determinaba las posiciones solares, posibles eclipses, alineaciones de planetas, dónde se encuentra Venus, dónde estaba Marte, que todo ello pues era de una gran utilidad para lo que era la navegación. Y fueron un poco más allá. Dijeron, ¿y si tratamos de recrear ese movimiento? Y recrearon el movimiento de la máquina de Antiquítera. Y resultaba que también podía dar los solsticios, los equinoccios, los eclipses de luna, vaya. Y todo ello poderlo anticipar con muchísima antelación. Pero esto, que sea, pongámonos en la datación más lejana, del año 80 antes de nuestra era, no quiere decir que se creara en el año 80 antes de nuestra era, sino que esto tiene una movilidad en el tiempo, y que evidentemente para llegar a este conocimiento hizo falta pues al menos un siglo y medio, para poder llegar a trabajar ruedas y hacer ruedas dentadas, al menos 2 siglos. Para lograr engranar todo el sistema, pues hace falta otro tanto índice de tiempo y que todo girara a conveniencia de un planetario perfecto. Por tanto, ¿a dónde nos iríamos? ¿A qué fecha nos iríamos para ese conocimiento madre? Pues aproximadamente al siglo V antes de nuestra era. ¿Y quién ilumina al antiguo poblador de nuestro planeta para ser capaz de llegar a una conclusión como que vivimos en un sistema solar en el que orbitan planetas que tienen una carencia alrededor del Sol, que no existe la teoría, en este caso terrocéntrica, sino la heliocéntrica, muchos siglos antes de, por ejemplo, el propio Copérnico? Realmente tenían que ser personas muy adelantadas, con un conocimiento muy adelantado. Cierto es, Arquímedes, por supuesto, las matemáticas estaban ahí. Basta con tener un palo, una regla, medida para clavarla en el suelo y en función de la posición del Sol, saber cuál es el diámetro de la Tierra. Con eso basta. Es decir, es tan sencillo como eso. Pero una cosa es que lo veamos sencillo ahora y otra cosa es que sea sencilla a la luz de aquellos años. Pero si seguimos caminando, si seguimos avanzando, en este caso por la historia de nuestro planeta, nos encontramos ante otro tipo de imágenes que también son igualmente destacadas. Como por ejemplo, el astronauta de Palenque. Vaya temazo, porque cuando en Palenque os quiero que viajemos en el tiempo.
Estamos en Mesoamérica, grandes culturas precolombinas, aztecas, mayas. Dicen de ellos que cuando Colón descubre América, cuando los conquistadores llegan, en este caso a Yucatán, que es la primera zona que se accede, cuando allí llega Pizarro, llega Hernán Cortés, se encuentran con un pueblo que ante todo era curioso y también era belicoso. Disparaban y luego preguntaban, quizás porque ya estaban escarmentados, ¿no? Pero cuando vieron llegar a los españoles, portugueses, les llamaron la atención que montaran a caballo, que era un animal que no conocían en aquellas latitudes, que tuvieran barba. Los pobladores de aquellos lares eran barbilampiños, que vistieran corazas y lucieran yelmos, y rápidamente ellos los entendieron como los viracochas. Los viracochas, ¿quién eran? Eran un pueblo originario de Aztlán, tal y como menciona su propia cultura, y que era un pueblo que estaba más allá del mar, más allá del gran mar, es decir, más allá del océano Atlántico. Los Aztlán que darían lugar a instruir a aquellos pueblos precolombinos e incluso a los pueblos antes que los precolombinos, y a partir de ahí ellos, cuando estos seres se van, les prometen regresar, y desde esos tiempos han ansiado ¿qué? El regreso, un regreso que obviamente fue confundido con la llegada de los españoles. Hoy día, gracias a la tecnología LIDAR, no sé si sabéis lo que es, la tecnología LIDAR viene a ser el barrido óptico láser. Se va peinando una zona, te da un perfil de todo lo que es esa zona, y podemos saber si bajo la vegetación hay ruinas. Si hay ruinas, pueden ser ciudades no descubiertas que nos den lugar ¿a qué? A descubrimientos de viejas ciudades que hoy no conocemos. Como estas se han ido hallando muchas a lo largo del tiempo, las grandes ciudades, en este caso precolombinas, de carácter azteca, de carácter maya, incluso del pueblo inca, estaban cubiertas de vegetación, parecían montañas, parecían pequeñas colinas que uno no lograba entender hasta que llegaba, se limpiaba, y una vez que se limpiaba se descubrían escalones de piedra, cámaras, incluso pequeños tesoros como los que tenéis en pantalla, que es el llamado astronauta de Palenque. Y astronauta de Palenque, ¿por qué? Porque nos describe un señor que va, en este caso, va con el típico uso de la época, con la típica indumentaria ritual de tipo sacerdotal, que parece que con su mano izquierda controla, domina, gestiona un mecanismo, una suerte de ingenio. Los que tenemos moto lo identificamos con el puño de una moto, como si fuera el manillar, y él va, parece que montado, con las piernas en una posición horquillada. Justamente detrás de ella lo que hay es una tobera. Esa tobera lo que parece mostrar es la expulsión de algo que se interpreta como llamas, y que de alguna forma nos hacen ver que era una especie de ingenio volador. ¿Y por qué? ¿Por qué un ingenio volador? Porque evidentemente era un vehículo propulsado que los españoles no iban a entender, ni lo iban a entender, creo yo, que la mayoría, antes que comenzáramos con la moderna era de la aeronáutica, y mucho más con la era de la propulsión a chorro, es decir, de todo lo que son reactores. Y claro, hay que ponerse un poco también
en lugar de la ciencia. ¿La ciencia qué dice de esto? La ciencia lo que dice que es el cacique que está en tránsito entre la vida terrenal y la vida celestial, que al estar en este caso ubicado en lo que era la tumba del Señor que está enterrado bajo esa pirámide, las pirámides de Egipto, ninguna de ellas alberga ningún cuerpo en el interior, ni ningún tesoro, ni ningún sarcófago. Sin embargo, las pirámides mayas, muchas de ellas sí se han descubierto, como demuestran, por ejemplo, el Señor de Palenque, Zipán, es decir, todo eso hemos de tenerlo en cuenta. Pero decían que era el tránsito entre la vida y la muerte, el vehículo que te ha de conducir entre esta vida y la siguiente. Y no hay otra forma de representarlo. No se puede representar como hay otras imágenes en las que hay una ascensión a los cielos de seres semialados, semimíticos, que son sus propios dioses. ¿Por qué a sus dioses los representan con alas? ¿Y por qué no representan con alas el tránsito entre la vida y la muerte del cacique local, del rey local? ¿Por qué? Cuando es lo más lógico. Os recuerdo, veremos imágenes, la serpiente emplumada, Kukulcán, Quetzalcóatl. ¿Por qué a ese dios que dominaba el cielo y también el inframundo se les representa alado, y a una persona que está en tránsito entre la vida y la muerte no? ¿Por qué en las viejas culturas mesopotámicas, sumerias, babilónicas, se representan a los dioses con alas y al tránsito entre la vida y la muerte no? ¿Por qué hay pirámides en el paralelo 33? ¿Por qué hay pirámides en Egipto? ¿Por qué hay pirámides en China? ¿Por qué hay pirámides en toda la zona de Mesoamérica? ¿Por qué más abajo no o más arriba no? Salvo contadas excepciones. ¿Por qué siempre se quería representar esa escalera al cielo, como decía Zacarías Sitchin, como una forma de ascender, de comunicarnos, o incluso energética, con lo que son esas culturas de las estrellas? ¿Y por qué siempre se pone como ejemplo el que eran templos dedicados precisamente a ese tránsito entre la vida y la muerte? Lo que es el astronauta de Palenque, que es uno de los protagonistas, yo os diría que estelares de ese libro del que os hablaba anteriormente, que era Zacarías Sitchin, y que también es otro de los ejemplos que pone el propio Erich von Däniken, y que a mí la verdad me llama mucho la atención. Yo huyo siempre de la denominación alien ancestrales, me suena mal. Podríamos llamarlo extraterrestres en la antigüedad, podríamos llamarlo dioses de la antigüedad, dioses astronautas, como también se les llama en otros contextos, como por ejemplo Peter Colosimo. Pero sin embargo es como hoy día personajes que han popularizado tanto esta teoría, como el propio Tsoukalos o como el propio David H. Childress, que tienen mucha experiencia escribiendo en todo esto antes del boom de todo lo que es la serie de D-Max daba. Y sin embargo, esto que veis en pantalla ejemplifica, yo diría que significa muy bien lo que es esa teoría de los aliens ancestrales. El típico señor que vuela en una especie de nave, que hoy es custodiado, por supuesto. Dice que toda opinión es tolerada allí donde la razón es libre de combatirla. Esa frase es de Jefferson. Y en este caso está un poco más que demostrada. Pero claro, un antiguo pueblo navegante, conquistador, con un alto grado evolutivo, que venía de algún punto del Atlántico o a orillas del Atlántico. Y si nos paramos a analizar un poco eso, más allá del océano Atlántico visto desde América, lo único que está es Europa. No hay otra cosa.
más allá del otro lado del Océano Atlántico, encontramos un mito. Un mito dividido en 7 niveles sociales, o 7 islas. La Atlántida, que curiosamente guarda una relación lingüística, una relación léxica. Así lo demuestran, por ejemplo, los diferentes escritos, los diferentes códices, como el Códice de Dresden, en los que se hablan de Aztlán. Podíamos tener mucha más documentación si la Inquisición no lo hubiera quemado, pero nos dicen que los viracochas venían de Aztlán, y nosotros identificamos Aztlán con la Atlántida. Y la Atlántida, decía Platón, que estaba más allá de las columnas de Hércules, que él se apoyaba en un texto de Solón, curiosamente del siglo V a.C., que a su vez lo había copiado de los sacerdotes del templo de Sais, y que hablaba de ¿qué? De una isla más allá del Océano Atlántico que sucumbió en un solo día y una sola noche, que tenía un grado de evolución altísimo y que se salvaron unos pocos que llegaron a las costas más cercanas. La ubican más allá de las columnas de Hércules. Más allá de las columnas de Hércules, lo único que tenemos que es las costas españolas, las costas portuguesas, África, en este caso el lado más a la vertiente occidental del Sahara, que no era un desierto antaño, que era un vergel. En un desierto se convertiría con el transcurrir de los milenios. Y en medio del Atlántico, vestigios de islas, Canarias, Azores, Madeira. Y se ha tratado de buscar ahí la Atlántida. Hay vestigios geológicos de una plataforma en el Océano Atlántico que pudiera dar origen a un continente. La respuesta es que no. Busquemos por donde busquemos, no. Pudo haber existido antaño un episodio, un cataclismo, me vuelvo a referir a lo mismo, que lo hubiera cubierto, tampoco. Simplemente se sabe, y hoy ya tenemos mucho más claro, precisamente información de hoy mismo, sabemos que hacia el año 11.000, 10.500 de nuestra era, que es una fecha que los historiadores y los arqueólogos, o incluso dentro del periodismo dedicado a estos temas, lo tenemos muy grabado, muy marcado, se produjo una subida del nivel del mar, muy importante. Una subida del nivel del mar que habría dado, en este caso, que se habría producido como consecuencia del fin de la glaciación. Eso habría originado que el hielo se hubiera retraído, que se hubiera conseguido algo muy importante, como es la corriente del Golfo, que se encarga de ¿qué? Subir el agua cálida de sur a norte, bajar el agua fría de norte a sur. Eso que regula el clima, en este caso en el Ecuador. Que nosotros tengamos esta temperatura que tenemos, que en Nueva York tenga la temperatura que tienen. En caso de no existir, sería un cataclismo para este planeta y una entrada en una nueva glaciación. Bueno, pues se sabe que sí ocurrió eso, y no fue un cataclismo de una sola noche, pero sí es verdad que fue lo suficientemente paulatino como para acabar con pueblos que habitaban en las orillas geográficas de la morfología de unas costas que dejaron de existir como tales. Os pongo un ejemplo. ¿Qué sucedería si mañana subiera el nivel del agua a 3 metros? Yo os lo explico rápidamente. ¿Os gusta Venecia? Despediros de ella. ¿Os gusta Cádiz?
despediros de ella. ¿Os gusta Huelva? Despediros de ella. ¿Vais a matar las cañas? Ya la próxima playa, la del Cuervo. A ese nivel llegamos. Es decir, esto que lo cuento con toda la ironía del mundo, incluso con el sarcasmo, que muchas veces sabéis que hago gala de él, es una tragedia. Es una tragedia que va a vivir nuestro planeta en un par de cientos de años. La temperatura en nuestro planeta ha subido 1,5 grados, suficiente como para deshelar glaciares y hacer que el nivel del agua suba 25 centímetros. Muchos pensaréis, wow, 25 centímetros. Suficiente para anticipar una tragedia. Y claro, todo esto, ¿a qué nos lleva? A que puede que la Atlántida no fuera, como la entendemos hoy, un continente ahí en medio, pero sí pudo haber sido una extensión de tierra mucho mayor, que tuvieran, como contaban, incluso volcanes, maremotos, y que esa isla sucumbiera por el poder de un volcán, de un inmenso maremoto que se creara luego y desapareciera. ¿Esto es posible? Es posible. Os pongo un ejemplo. Santorini, en medio del mar Mediterráneo, una explosión, calculan que hace unos 6.000 años, otros por la parte baja lo calculan hace unos 4.000 años, y fue tal la explosión de aquel volcán que acabó con la isla. Hoy Santorini, ¿qué es? Lo que queda del borde del volcán y un cráter. ¿Y hay algún otro ejemplo? Hay otro ejemplo, el Krakatoa, Java, que provocó una ola de 300 metros de altura. ¿Os imagináis la Giralda? 3 veces más alta. Y mató, pues, aproximadamente a 150.000 personas. Un barco lo llevó hasta casi 1,5 kilómetros tierra adentro. Esto puede suceder. ¿Por qué no hay vestigios? ¿Acaso hay vestigios del impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios? Sí, hay una huella. Hay una huella en el Caribe. ¿No habéis notado esa forma tan curiosa que tiene? Casi de media luna en la parte de Yucatán. Precisamente es parte de ese impacto. ¿Por qué no? Es decir, no podemos saber ni podemos definir lo que ha ocurrido en nuestro planeta cuando ni siquiera sabemos qué ocurrió en el año 33 de nuestra era. Ni siquiera podemos saber eso. Hoy día hablamos de hibridación entre razas. Antiguamente decíamos, es imposible una hibridación entre neandertales y el Homo sapiens. Y sin embargo hoy sabemos que existió. Tenéis los restos arqueológicos del hombre de Lisboa, del hombre también de Croacia, que era un niño, que tiene rasgos, en este caso, genéticos de neandertal. ¿Por qué no? Y si no fueran tan primitivos como pensamos, y si en vez de arreglarlo todo a garrotazos fueran una cultura mucho más creativa. Es imposible. Será imposible, pero hay huellas y pinturas rupestres que no son humanas, son de neandertales. Y eso lo sabemos hoy por la morfología de las manos. Luego tenían ingenio creativo, luego sabían pintar, luego tenían creencias religiosas. El tener creencias religiosas entronca con algo más importante: identidad cultural. Identidad cultural que define un pueblo. Es curioso, ¿verdad? Y esas pruebas las tenemos ahí. ¿De dónde venían los viracochas? ¿Quiénes eran los viracochas? Cuando uno está en México y habla de esto,
lejos de encontrarlo, en este caso, como una cosa irreverente, herética a nivel histórico, lo que se encuentra es con algo más importante, que ellos te plantean incluso posibilidades. ¿Quiénes eran los Viracocha? Los antiguos dioses. ¿Y de dónde venían los dioses? De Aslan. ¿Y por qué se parecían tanto a los españoles? Fue mi pregunta. Porque eran humanos. ¿Y de eso cuánto hace? Y te dicen con mucha naturalidad, hace más de 15.000 años. Y comprende que muchas veces desdeñamos otras culturas y sin embargo, hoy día sabemos que esas culturas pues pueden estar en el camino de la verdad que nosotros no hemos llegado a ver. La muralla de Bimini, el camino de Bimini. Mirad, es mucho más impresionante verlo debajo de agua que verlo así. Porque se ha querido explicar como la geología de nuestro propio planeta, que ha dado lugar a un alineamiento perfecto de rocas que van cruzadas, entrelazadas, a una extensión de terreno que es bastante amplia. No, eso es la naturaleza. ¿Acaso la naturaleza da formas, en este caso rectas, da ángulos rectos, da poliedros? Sí, pero por una formación geológica natural y explicable. ¿Pero un camino? ¿O la ciudadela de Yonaguni? Perfectamente identificable además. No, es que es de origen natural. De origen natural. Cuando uno bucea ahí, yo he tenido la oportunidad de estar ahí abajo, uno se da cuenta que es imposible. Que ese es el camino de la llamada muralla de Bimini, que antaño debió de haber estado, en este caso, en torno a una gran ciudad. ¿Sabéis qué pasa? Que en muchas ocasiones estas hipótesis que son tan sugerentes no son tenidas en cuenta, porque luego llegan autores como Jean Prechamp, que escribe un libro que se llamaba La pirámide sumergida del Triángulo de las Bermudas, y empezamos a mezclar conceptos. Una pirámide sumergida en el Triángulo de las Bermudas, ya vamos a empezar. Y claro, la profundidad media de toda esta zona, nos estamos refiriendo a Bermuda, Andros. Bueno, en la isla de Andros hay un blue hole de 150 metros de profundidad, que es fascinante hacerlo. Pero fijaos que toda esta zona, la más cercana a costa, a los arrecifes de poca profundidad, buscar ahí una pirámide sería muy sencillo. Sobre todo porque es zona ávida de buscadores de tesoro. Ahí tenéis a los Fisher, por ejemplo, que encontraron en Nuestra Señora de Atocha. Ahí tenéis la búsqueda que hizo un buen amigo como es Robert Ballard cuando encuentra el Titanic, con barridos de sondeo, y no lo encuentra. Por tanto, eso no existe. Eso ha alimentado muchas teorías imaginativas que han servido para descalificar muchas otras hipótesis fronterizas con las ciencias que son muy válidas. Sin embargo, a todo esto nos encontramos con algo muy interesante. A mí me la descubre un amigo, un buen amigo mío, como es Luis Mariano Fernández, que él me escribe y me dice: no te vas a creer lo que ha descubierto Paloma Zelinsky. Digo, ¿qué ha descubierto, Luis? Una ciudad sumergida a 600 metros de profundidad a la vera de Cuba. Mega. Y existe. Existe. Existe, y a mí me deja fascinado
y es uno de los misterios que a mí más me ha absorto en estos años, porque ahí tenéis una representación vía sonar de lo que hay a 600 metros de profundidad. Formaciones naturales. ¿Nos vamos a arriesgar a decir que son formaciones naturales? ¿De verdad? ¿Nos vamos a arriesgar a decir que hay claramente lo que se puede identificar según estas imágenes siempre en 3 especies de pirámides escalonadas con una ciudadela anexa que además ha tenido la oportunidad de estar en un punto que ha sido profusamente analizada, identificada, estudiada, que hay todo un compendio en torno a ella y que curiosamente se vertió una losa de silencio más allá del descubrimiento de lo que es Mega, y a día de hoy pocos se acuerdan de ella? ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí abajo? También 600 metros de profundidad. Eso no se cubre de agua tan fácilmente, ¿eh? Eso cuesta mucho trabajo. Eso son muchos millones de metros cúbicos de agua. Muchos millones, muchos miles de millones. Con una presión, imaginaos, sobre el Titanic hay 4 toneladas de presión por centímetro cuadrado. Para que os hagáis una idea, eso estruja una lata hasta convertirla en una moneda. Y sin embargo ahí tenéis a Mega, y ahí tenéis los estudios de Paloma. Y a nosotros nos dejó fascinados, porque tenéis que entender que esto apenas ha salido en televisión. Apenas. Y es muy poco lo que se conoce de Mega. Se dijo que había sido una mala interpretación del radar, del sonar, de los ecos. Se volvió a hacer otro barrido de sonar y volvió a salir lo mismo. Ya habéis visto, con un descubrimiento de estas características, se añadió que incluso habían detectado posibles grafías egipcias. Yo eso lo nombro como curiosidad, pero no como certeza, porque ni yo me lo creo. Lo que sí me creo es este tipo de imágenes. Fijaos que vamos a seguir en este caso con otros misterios que nos encontramos, como por ejemplo, ¿quiénes eran los antiguos olmecas? Cuando se llega a América se descubren una serie de cabezas, y esas cabezas no tienen rasgos, en este caso andinos, ni mesoamericanos. Los rasgos son negroides. Nariz ancha, mandíbula ancha, un tocado también que resulta extraño, labios gruesos. ¿Acaso pobladores de la antigua África, del viejo continente africano, de la cuna del mundo, visitó América en algún momento de la historia? En algún momento debió de haberse perdido algo, porque luego se ha querido explicar que son rasgos exagerados, que dependía de las tribus que nos encontrábamos, en este caso indígenas, en todo lo que eran las selvas, tanto mesoamericanas como del imperio inca. Pues podemos encontrar personas con estos rasgos, pero sin embargo a día de hoy no se ha sabido explicar. ¿O qué hace, por ejemplo, la estela de Paranaíba en pleno Amazonas? ¿Qué tiene de particular la estela de Paranaíba? Que es una inmensa roca, es un inmenso monolito que tiene aproximadamente unas 100 toneladas de peso, 100, que no sabemos cómo ha llegado a esa margen del río y que está cubierto de caracteres fenicios. ¿Llegaron los fenicios al Amazonas? Hay quien dice, no, imposible históricamente. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
Era un pueblo explorador, era un pueblo que se arriesgó a ir más allá de las columnas de Hércules. Ahí tenéis a la historia de Melcar, de nuestro Hércules, del fundador de Sevilla, de Cádiz y de otros muchos puntos de Andalucía. Un marino, un comerciante fenicio que atrevió a desafiar a sus dioses, a su religión, remontar, en este caso cruzar lo que es las columnas de Hércules, que paradoja, cruzó sus propias columnas y remontó el Guadalquivir. ¿Por qué no pensar que una cultura pudo haber llegado antes que nosotros a esos pueblos? ¿Por qué no? Pero hay más muestras. Derinkuyu, Capadocia, una de las 34 ciudades que se encuentran bajo todo lo que es el subsuelo de la ciudad de Derinkuyu. La encontraron de casualidad. Un señor quiso hacer una obra de ampliación de su casa, tiró un tabique y donde debía de empezar a cavar para encontrar una habitación o hacer una habitación nueva, se encontró una sala que daba a otra sala, que daba a otra sala, 18 kilómetros de sala, repartidos en 8 pisos, que podía albergar una población de 20.000 personas, con autonomía, con casas, salones de reunión, templo, lugar para el ganado, que tenía pozos de agua, que nosotros llamaríamos aljibe, que tenía lugar para el grano, y mientras más avanzaban, menos se creían lo que estaban viendo. Y empezaron a buscar, oye, vamos a buscar rápidamente en lo que es nuestro acervo cultural para ver esto a qué se corresponde. ¿Y qué encontraron? Encontraron viejos textos que decían que sus dioses, los dioses de esta zona, del imperio persa, luego del imperio otomano, hoy Turquía, se lo habían mandado. ¿Por qué? Porque iba a llegar un gran cataclismo y que el gran cataclismo iba a acabar con ellos y que solamente aquellos que se protegieran se iban, en este caso, a salvar. Y solo conocemos 2 cataclismos en la antigüedad: el diluvio universal, que no fue universal, fueron diluvios locales, inundaciones locales, y Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? No, mire usted, aquello es un mito. ¿Un mito? ¿Y por qué los restos de Sodoma hoy día tienen el suelo vidriado? El suelo vidriado únicamente lo puede producir una subida tan elevada de temperatura que funda la arena y la convierte en cristal. Al fin y al cabo, el cristal es arena. Y de eso tenemos algún ejemplo. Mire usted, tenemos un ejemplo. ¿Dónde? Alamogordo, desierto de Utah, Estados Unidos. Pruebas de por desgracia, un arma que jamás hubiera querido Albert Einstein que sus descubrimientos y sus teorías hubiera servido para eso. La bomba atómica. La bomba atómica originó en el suelo de donde se hacían las pruebas, en este caso atómicas, un suelo vidriado, justamente y exactamente igual que las bolas de vidrio tipo canica y los trozos de suelo vidriado que podemos encontrar en Sodoma y en otras partes del mundo, que indica que hubo una especie de hecatombe, una especie de cataclismo. Pero oiga usted, aquello pudo ser natural, por supuesto, pero ¿quiénes eran los dioses que lo advirtieron? Lo advirtieron, anunciaron la llegada de esa hecatombe. Podemos pensar que el diluvio universal
fue una suerte de inundación local. Podemos pensar que Sodoma fue un meteorito que cayó y reventó la zona. Mire usted, si reventó la zona, no tendríamos restos de la antigua Sodoma. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Habrían quedado reventadas. Sin embargo, se vaticinó, se dijo, en forma de epopeya religiosa: si no os portáis bien, os va a pasar algo malo. Y pasó. ¿Y quiénes eran esos? Mire usted, nuestros dioses. Pues más allá de lo que son las creencias religiosas, los dioses acertaron. Y además les dijeron lo que tenían que hacer para salvarse. Construye un arca, salva 2 parejas de animales, haz una casa subterránea, ya de camino se lo digo a mis vecinos y nos hacemos una ciudad. Pero es que estaban en lo cierto. ¿Y quiénes podían hacer posible precisamente esto? La respuesta es que no tenemos respuesta. Pero no podemos negar que el simple hecho de sopesar esa posibilidad es sugerente. Fijaos que seguimos avanzando por la historia, seguimos avanzando por todo lo que nos tiene que ofrecer, en este caso, lo que es esta parte del mundo, del Incuyu, que os decía antes. Y siempre, si os fijáis, los dioses están en el cielo, podían volar, el mensaje era estelar, o se hacía a través de un oráculo por el cual se comunicaban contigo, como si fuera un transmisor, te hablaban. Los dioses son Anjima, Australia. Esto se encuentra en las cuevas de Australia y representa seres con amplios pabellones oculares que emiten una especie de halo alrededor de su cabeza y que visten unas túnicas que parecen mirar de una forma que amedrenta bastante a lo que eran los antiguos pobladores del lugar. Y cuando se les pregunta a los aborígenes, que todavía rinden culto a muchas de estas cuevas, te dicen aquello de: son nuestros dioses. Y se dice habitualmente imaginación, ¿no? Y por eso la imaginación te da para representar una flor de una forma bastante esquemática, una serpiente de una forma bastante acercada, con su lengua, sus 2 ojos, y sin embargo a otro ser humano no lo representa. Lo que representan son dioses que hoy hay una clara analogía con lo que son, ¿qué? Seres extraterrestres, o por lo menos como los describen. Oye, qué curioso. ¿Y qué dicen los expertos, los antropólogos? Los antropólogos muy lacónicamente siempre lo encasillan como representaciones y ritos religiosos. Y ellos mismos se cogen los dedos, porque se dice aquello de: y así eran sus dioses, así los representaban. Steve McNeill, un antropólogo experto en culturas aborígenes australianas, decía cuando se le preguntaban: ¿y de dónde venían esos dioses? Según las leyendas locales, del cielo. Y nuevamente nos encontramos que eran dioses que venían del cielo, pero claro, no era uno solo. Aquí hay 3 que se bajan de una presunta nave celeste. Pues sí que es curioso. Pero es que nos vamos a Japón
Y nos encontramos a las figurillas de Ojú. Ahí las tenéis. Que quizás haya que echarle imaginación. Sí. O quizás no. Porque cuando hablamos de los Dojú, cuando hablamos del misterio Dojú, hablamos de seres que habrían entrado en contacto con las culturas del país del sol naciente, de Japón, y que iban tocados con una especie de máscara, de escafandra, que les permitía respirar, así como un traje en el que se notan aberturas que cuentan que, oye, cierta analogía con lo que son los trajes modernos espaciales con los chupones de oxígeno. Y no es la única, porque encontramos más representaciones de Ojú, como podéis ver. Y no deja de ser curioso y llamativo. ¿Y quiénes eran los Dojú? Los dioses que vinieron del cielo, te contestan. La cultura japonesa es amplia, es rica, complicada de entender en muchas ocasiones, porque tiene una particular idiosincrasia, una particular filosofía de vida, y porque evidentemente a nosotros nos puede chocar como nuestra cultura les choca a ellos. Pero lo que sí es cierto es que los documentos escritos lo que nos muestran es evidente. No hay que buscar, no hay que darle muchas más vueltas. Las famosas pistas de Nazca. En este caso, esto no es una pista de Nazca, se le llama geoglifo. Está representado sobre el terreno. Este es el gigante de Atacama, en el desierto de Atacama, uno de los lugares más calurosos que hay del planeta y donde yo me encuentro más a gusto, porque 54 grados de temperatura, una temperatura ideal, y sin embargo nos encontramos que allí en medio está esto que podéis ver aquí. ¿Para qué valía? Obviamente no para que aterrizaran los dioses, no. ¿Ustedes creéis que si los extraterrestres vinieran de otros mundos, desplazándose millones de kilómetros, millones de unidades astronómicas, van a necesitar un aeropuerto para uno? Vamos a ser un poquito consecuentes, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hoy podemos manejar otras historias, como por ejemplo son puertas dimensionales, mundos paralelos, abarca un amplio terreno. Pero esto, que parece un robot, nuevamente a lo que marca son a sus dioses. Es una representación de un dios. Aquí no hay opciones de sistemas de regadío modernos, ni hay opciones para decir que era una especie de... No, simplemente está marcando un lugar, un territorio que pertenecía a un dios. Y a un dios en este caso que era un dios supremo, omnipresente y omnipotente. ¿Os suena eso de algo? Ahí tenéis otro dibujo, que además hoy son considerados como patrimonio de la humanidad. Le ocurre como a las pistas de Nazca. Y aquí nos encontramos con los gigantes de Tula. Gigantes que son otros rompecabezas, porque no se sabe qué hacen allí en medio. Mesoamérica. ¿Quiénes son? Dice que son los 7 señores creadores. 7 monolitos. Los gigantes de Tula, de una sola pieza, con un pectoral, un tocado ornamental, que recuerda evidentemente, antes que a nada extraño, antes que nada que nos recuerde a astronautas, lo que nos recuerda es a los viejos tocados mesoamericanos. Pero sí es verdad que
lo que también nos está indicando es que había seres que eran superiores y por eso se les representaban con un mayor tamaño. Un mayor tamaño como señal de identificación con esos dioses. ¿Existieron los gigantes? No, obviamente. Esta foto que veis en imagen, en pantalla, es un retoque fotográfico, está trucada. Si esto fuera verdad, estaría en un museo y sería objeto de todos los días un documental en Discovery Channel. Sin embargo, no es así, es un montaje. Pero sí es verdad que en la antigüedad existieron seres de notable envergadura. Fijaos que hay un amplio recuento, hay una amplia evaluación de personajes que llegaron a medir hasta 2,86 metros. Gigantes auténticos, que se tienen, por ejemplo, en el Museo Smithsoniano y que eran tenidos como reyes. La altura definía a los reyes. Sin embargo, los gigantes se describían en la antigüedad como la hibridación de los dioses, de los ángeles, de los Nephilim, con las hijas de Dios, con las mujeres. ¿Y qué tuvieron? Una raza híbrida que eran los gigantes, tal y como citan en este caso los documentos religiosos de la época. Hoy día también sabemos que no existieron, pero nuevamente es curioso que se nos hable de dioses que vinieron del cielo, de enviados, que es la definición correcta, que eran los ángeles que venían del cielo, que se mezclaron con las hijas de los dioses, que eran las mujeres, las humanas, y que dieron lugar a una raza híbrida. ¿Eso a qué nos recuerda? Al principio de toda esta charla, cuando hablaba de esa hibridación, de esa creación de una raza híbrida, de la que ¿quién nos hablaba? El propio Zecharías Sitchin, ¿a través de qué? De sus escritos traducidos del sumerio y que reflejan su obra al 12º planeta. Göbekli Tepe, Turquía. Posiblemente el lugar más antiguo del mundo. Posiblemente el templo más antiguo del mundo. Mucho antes que Stonehenge y que cualquier otra edificación. ¿En cuanto lo estamos tildando? 5.000 años antes de Cristo. ¿Eso hasta dónde nos lleva? 2.000 años antes que el propio conjunto megalítico de Salisbury. Pues tenemos un problema, ¿eh? Porque Stonehenge no deja de ser, según la nueva hipótesis de trabajo que se ha desvelado hace un par de días, un lugar que decía que unía el mundo del más allá con lo que eran los canales astronómicos de la época, los solsticios, principalmente enfocándolo al solsticio de invierno. Eso se hace un par de días. Se puede consultar además. Hay quien considera que Stonehenge era una suerte de observatorio, una suerte de templo relacionado con lo que era lo que tenemos en nuestra bóveda celeste. ¿Y por qué tiene tanta importancia Göbekli Tepe? Porque en Göbekli Tepe hay todo un conjunto ritualista que, más allá de ser un conjunto ritualista, nos encontramos que incluso tiene grabadas constelaciones como la de Sirio en las paredes del templo, y dioses que vinieron de las estrellas en el año 5000 y que fueron capaces de crear este templo que no es un dolmen ni mucho menos, pese a que tiene una entrada, pese a que tiene un acceso alejado de todo lo que era la población, entre comillas, más cercana, y la crearon simplemente como adoración a las estrellas. Tassili Nasser, en todo lo que es
el Atlas de Argelia. Para llegar ahí hace falta un permiso especial del gobierno. Y os garantizo que el gobierno argelino no está muy por la labor de dar permiso. Antiguamente eran un poco más abiertos. Henry Lott, ¿habéis visto El paciente inglés? Buscaba una cultura, el conde Dalmasi buscaba una cultura que habría florecido en todo lo que era la zona del Atlas saharaui, que no se encontró y que era el eslabón perdido cultural que buscaba el propio conde Dalmasi. La película El paciente inglés, más allá de todo lo que es la propia película, la trama que tiene, revela la búsqueda real de ese hombre. La historia es real, su búsqueda es real. Y lo encontró. Encontró la cueva. Lástima que no pudiera localizarse, pero luego Lot, en función de la cultura local, visitó la cueva y encontró que junto a representaciones de humanas, como yo os estoy viendo a vosotras, había seres que llevaban una escafandra, una pecera sobre la cabeza, que parecían marcianos, o seres extraterrestres, o seres que necesitaban de ese artilugio para respirar, y que las conducían de la mano a una especie de nave. Oye, si eran capaces de representar a una humana de una forma perfecta, ¿por qué no un humano? ¿Quién las iba a raptar si no era un humano? La explicación: las raptaba lo que creían que estaban viendo. Luego lo que estaban viendo es lo que aparece representado. ¿Y quiénes eran? ¿Y de dónde venían? ¿Y qué era ese artilugio volador? Porque estamos hablando de un pueblo que data de hace 5000 años. Si no más. Y destaca el gran dios marciano, que ahí lo tenéis, Ciclópeo, de una envergadura bastante más abierta y bastante más amplia que la del resto de los seres que representa. Representaban lo que veían. ¿Y qué es lo que estaban viendo? Por mucho que me cueste decirlo, seres que no parecen de este planeta. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Hay un efecto maravilloso en la pirámide, que cuando llega el solsticio de verano, el solsticio de invierno, si te colocas arriba, ya está prohibido subir, veis cómo empieza a llegar la sombra del sol y a serpentear por la escalera, subiendo la escalera, serpenteando, como si fuera ¿quién? La serpiente, que serpentea hasta cubrir los 365 escalones divididos en 12 etapas que tiene la serpiente, que tiene la pirámide, hasta llegar a la cúspide que se eleva al sol. ¿Eso es casualidad? Permitirme que no lo crea. Más ciudades bajo el agua. ¿Y por qué? Ciudades bajo el agua, ¿señal de qué? Está a tan solo 6 metros de profundidad. Ciudades de las que nadie habla. Y ahí está, obviamente, estáis viendo lo que es parte real, que son todo lo que son los bloques de piedra adosada, con una recreación, que es todo el conjunto de dosel y maderas. Pero bueno, es para que os hagáis una idea de lo que era esto. Y ahí lo tenéis, bajo agua. ¿Qué clase de cataclismo hubo para cubrir por completo una zona como esta? Porque son muchos miles de millones, en este caso, de metros cúbicos de agua nuevamente. Y ahí, inexcusablemente, hay una ciudad.
Nazca, el colibrí, el mono, el pájaro. Dicen que eran sistemas de regadío. Yo no lo creo. Machu Picchu. ¿Por qué construir una ciudadela a 3000 metros de altitud? ¿Acaso allí van a plantar? Porque por mucho que plantes no te da lugar a darle de comer a la población completa. Era para estar cerca de los dioses. ¿Por qué? Porque vienen del cielo. Hoy subir a Machu Picchu te exige que al guía que llevas le pidas una hoja de coca y más que el alcaloide. ¿Para qué? Para vencer la fatiga, el cansancio y la falta de oxígeno. ¿Y de dónde viene ese conocimiento? Bueno, pues ese conocimiento realmente no viene de ningún lado. Lo saben desde que construyen la ciudadela. Y aquí vivía el cacique y se hacían cultos religiosos muy importantes. Y ahí lo tenéis, Machu Picchu, Piri Reis, el mapa de Piri Reis. Qué fantástico el mapa de Piri Reis, ¿verdad? Yo tengo una copia a tamaño real y de vez en cuando me gusta abrirla y quedarme horas mirándola. Mirad, se calcula que el mapa de Piri Reis, tengo dos. Uno es una edición facsímil, el otro es una edición a tamaño real traída precisamente del Museo de Topkapi. Y el mapa de Piri Reis tiene la particularidad que es del año 1512, que refleja perfectamente las costas de África y las costas, en este caso, de Europa y del Mediterráneo más, y que tiene una particularidad, que en el año 1512, cuando no se conocía el perfil de las costas, en este caso de América, refleja perfectamente. Por aquella época solo se había descubierto esta parte que estoy marcando con el puntero, el Caribe. Se había llegado a Yucatán, pero ni de casualidad se sabía lo que era Florida, ni de casualidad se había dibujado el perfil de Sudamérica, y mucho menos la entrada a la cuenca del Amazonas, y mucho menos la desembocadura del Orinoco. Mucho menos, un poco más acá, encontraríamos la cordillera de los Andes, y un poquito más, unos animales que parecen caballos y que son llamas, y que se descubren mucho después de 1512. Entonces, Piri Reis, ¿cómo sabía eso? Pero es que hay más. Es que describe al sur lo que es la tierra de Mau. ¿Y qué es la tierra de Mau? La Antártida, sin hielo. Y oiga usted, ¿cuándo fue la última vez que la Antártida estuvo sin hielo? Dejando al descubierto la Tierra, ¿sí? Unos 12.500 años. Y nuevamente nos machaca, nos martillea el 10.500 antes de Cristo. Si este mapa refleja esa época, debería de reflejar también que una isla, un continente en medio del Atlántico, que fuera Aztlán, ¿verdad? Uy, en el mapa no está. ¿O sí? Aquello de donde parte todo. Aquello de, para colmo, se marcan las rutas marítimas. Un centro, un punto no definido, porque no se sabía de su perfil, pero que sí nos hablaba la historia, y sin embargo ahí está. Ahí se encuentra. Y oiga usted, ¿hay algún ejemplo más de rutas que se marquen de esta forma? Sí.
¿Dónde? Que yo no me he enterado. Costa Rica. Las esferas de nadie. Las esferas de Costa Rica marcan alineaciones, alineamientos. Y esos alineamientos, una línea entre dos puntos, marca un camino. ¿Qué nos marca? Rutas. Hoy día muchas de ellas han desaparecido porque esas esferas de nadie se han movido de lugar. Pero hoy día también tenemos eso. Y sin embargo, en el medio del mapa de Piri Rey nos encontramos precisamente eso. ¿Esto es casualidad? Pues mire usted, puede ser casualidad. ¿Por qué no? Pero también es verdad que no tiene por qué serlo. El martillo fosilizado. Un martillo que se encuentra en un estrato, en una piedra, y ese estrato, esa piedra, tiene la friolera, atentos, a 450.000 años. Esto es infalsificable, porque el estrato de tierra cubre el martillo, y el martillo está ahí, y es imposible de meter. Para colmo, el mango del martillo es de madera fosilizada, y el martillo en sí, que tiene en este caso lo que es el agujero por donde entra, el martillo en sí es de hierro. Y esto es un ópar que deja en jaque a todos aquellos que se han plantado alguna vez delante de un enigma como este. ¿O quiénes eran los dioses o los grandes señores que llegaron a la isla de Pascua? Llegaron de algún punto del océano, pero no se sabe quién eran. Y ahí están todos mirando hacia adentro de la isla, excepto los 7 señores que miran al mar. ¿Alguien me sabe decir qué es esto? Mohenjo-Daro, Valle del Indo, junto con Harappa. Ciudades que tienen 5.000 años, por la parte más racional, pudieran tener aproximadamente 3.800 años. Ciudades perfectamente urbanizadas, perfectamente realizadas, que se descubrieron por casualidad, porque los ingleses llegaron a la India, estaban construyendo el ferrocarril, vieron por allí un yacimiento y dijeron, bueno, pues quita todos los ladrillos que hay allí y vamos a usarlo de material de relleno. Y dijo uno, espérate que esto es una vieja ciudad urbanizada, con todo lo que son desagües, canalizaciones de agua y todo lujo. Una cultura muy avanzada, en una tierra en la que ya nos hablaban, por ejemplo, de los vimanas. En el Mahabharata o en el Ramayana, los textos hindúes de la época hablaban de una guerra casi apocalíptica que tuvo lugar en aquel lugar, con naves voladoras, con explosiones nucleares porque es lo único que puede explicar el poder que el Mahabharata y el Ramayana describen los libros, y que hablaban de ciudades con un grado alto de urbanización. Esto se tenía como una quimera, hasta que se encontró Mohenjo-Daro y Harappa, y ya dijeron, pues va a ser que no es tan quimera. Curiosamente, cerca de Mohenjo-Daro se han encontrado casas con paredes vitrificadas. Uy, qué casualidad, como en Sodoma y Gomorra. Uy, qué casualidad, el castigo de los dioses. Casualidades no hay ninguna. ¿Y qué me decís de la nanotecnología? Claro, alguno me dirá, este es el muelle que lleva mi reloj. Efectivamente. El problema, que la imagen que estáis viendo es de un objeto que tiene 20.000 años. Se descubre a pie de los Urales. Una cultura evolucionada que manejó este tipo de objetos, un arrollamiento en espiral alrededor de un conductor.
¿Para qué vale esto? Para hacer una bobina, un solenoide, que sirve para algo más. Un aparato obviamente muy tecnificado. Voy a ir concluyendo. Los dioses que se veían en el cielo y que estaba ahí en una especie de anillo de luz que era realmente curioso y con el que podía volar. ¿Y cómo se representaba en la Biblia a los seres que volaban? Eran ángeles y tenían alas. Y aquel objeto rugía como un león, volaba como un águila. Oye, los atributos de San Marcos, los atributos de San Lucas, era lo que ellos identificaban. Una representación coloreada del astronauta de Palenque, el candelabro de Paracas, que solamente se puede ver desde el mar, y desde el Océano Pacífico, y que ahí lo tienen. No es visible desde tierra, solo desde el mar. ¿Para qué? Para marcar un camino en línea recta con Nazca. Ica, las piedras de Ica, las falsas piedras de Ica, de entre las que algunas son reales, que son las costumbristas, las que marcan lo que son las costumbres de aquellos pueblos. O Egipto, que es donde nos vamos a quedar. ¿Cómo se construyeron las pirámides de Egipto? 2 millones de bloques. 2 millones de bloques colocados en 20 años, sin parar día y noche, a razón de un bloque de 60 toneladas por minuto. ¿De verdad? ¿Sin conocer la rueda? ¿Sin tirar de polea? ¿A fuerza de fuerza bruta? ¿De verdad? ¿De verdad nos lo creemos? ¿De verdad? ¿Sabéis lo mejor que de esto que es? Que la pirámide de Egipto lo único que nos dice que es de Keops es un sello, un cartucho que hay en su interior, que para colmo no es de Keops. Está mal escrito, tiene una falta de ortografía. De época del siglo XIX, un coronel inglés, la expedición de Weiss, que subieron allá arriba y lo pintaron. No hay nada que indique que la Gran Pirámide es de Keops. Nada. Y ya podéis poner aquí enfrente a todos los arqueólogos e historiadores del mundo. Nada. ¿Y cómo se construyó? La teoría de la rampa. Para hacer la teoría de la rampa se hubieran necesitado otros 20 años para hacer la rampa. No, una rampa envolvente, otros 20 años. Vamos a liarlo más. No tires de rampa, déjalo. Entonces, ¿cómo? ¿Quiénes fueron la primera dinastía egipcia? Menes. No. No. Antes estaba la dinastía Cero, los semidioses. Y antes de la dinastía Cero, los dioses, los que vinieron del cielo. Hoy día todavía se les rinde tributo, se les rinde culto. ¿Por qué las pirámides de Egipto están orientadas a Orión, la constelación más brillante del cielo? Como dicen tanto Robert como John Paul Bowen. No hay margen de duda, Representa a Orión. No, es que Orión era lo que veían salir por el horizonte, efectivamente, bien. Justamente en la perpendicular a la Gran Pirámide, efectivamente. Pero entonces construyeron las pirámides con esa disposición, no como culto a la muerte, ni como una tumba para los faraones, sino como culto a las estrellas, a lo que viene de las estrellas. Pumapunku, con bloques, Sacsayhuamán, donde en ese puzzle que veis no cabe ni una sola hoja de afeitar. ¿Y qué pasa? ¿Que lo tallaban? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que lo ajustaban al terreno? Sí. ¿Y cómo? Pues no lo sabemos. ¿Y cómo en el siglo XXI no lo sabemos? Pues mire usted, no lo sabemos. Hay un lugar con el que voy a cerrar,
Seguimos viendo, en este caso, más imágenes. En este caso, esto es Sego Canyon, en Estados Unidos. Notad lo complicado que son esas representaciones de esos dioses que tienen unas especies de antenillas curiosas en ese casco. Orión, en las culturas, en este caso, de los dogones de Mali, que pudieron haber tenido noticias de ella en época contemporánea y haber deformado la historia. Sodoma y Gomorra, las pirámides, Tiahuanaco, Baalbek. Eso que veis ahí es un monolito que pesa 1000 toneladas. El templo que hay en Baalbek tiene 3 de ellos. En la actualidad, hoy día, solo hay una grúa en el mundo que puede cargar 1000 toneladas y con problemas. Es decir, que lo que nosotros hoy movemos con problemas, esta gente lo movieron por triplicado, a fuerza bruta. No me vale la teoría de los rodillos, ¿eh? Ahí pones un rodillo de piedra o de madera y lo revientas. ¿Cómo lo movieron? Porque ese lo dejaron ahí. Pero la base, ahí lo tenéis, los trilitones, que es como le llaman. Valcavinica, que está en Italia. ¿Esto es único? No. Hay 150.000 dibujos iguales. Y no es una cifra al azar. Hay 150.000 dibujos, lo repito. Las vimanas de las epopeyas hindúes, ahí las tenéis recreadas. Viracocha, el dios que llegó de Aztlán. O finalmente el Serapeum, en Egipto, en Saqqara. Un lugar en el que, imaginaos a 12 metros de profundidad, un pasillo de 68 metros de largo. 68 metros de largo. A ambos lados, 24 habitaciones. Con sepulcros, sarcófagos gigantescos. ¿Para contener qué? Seres humanos no. Bueyes. El dios Apis. Es lo curioso, que al dios Apis no se le encontró por ningún lado. Entonces, ¿dónde están? ¿Lo habrán robado? Los ladrones de tumba no robaban momias de bueyes. Pero es que lo mejor de esto es que hay una estancia en la que hay un sarcófago enorme que no cabe por la puerta. No cabe por la puerta. Entonces, ¿cómo lo metieron? La teoría. Se cavó un agujero muy grande. Se edificó en el agujero muy grande el templo con las 24 salas. Se metieron por los techos, que todavía no tenía techo, la roca viva, se metieron los sepulcros. El sepulcro que no cabe por la puerta, y luego se tapó con una roca tan grande, tan grande, tan grande, que para moverla, no sé lo que pesa eso, pero echarle 5.000, 6.000 toneladas. Es decir, es imposible. ¿Cómo metieron? Para que os hagáis una idea, ¿cómo metieron en una botella de 2 litros de agua un garrafón de 5? Pues ellos lo hicieron. ¿El cómo? No lo sabemos. Finalizo. ¿Producto todo de los aliens ancestrales? No lo sé. ¿Extraterrestres? No lo sé. ¿Una cultura anterior? Es posible. Yo abogo por ella. Abogo que antes que nosotros hubo otra humanidad, perdida en el tiempo, de la cual nos han dejado vestigios, como que textos mitológicos que se le tienen por dioses. Imaginaos que nosotros desaparecemos y solo queda el vestigio de una cultura, la nuestra, que podía volar. ¿Qué seríamos para los pobladores de la Tierra de dentro de 4.000 años? Dioses. ¿Por qué no pensar que eran los dioses de aquella época? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no pensar que hubo otra humanidad que tuvo un grado de tecnología que hoy nos ha llegado a través de los OPAS? Nanotecnología, bimanas, mecanismos de antiquítera, ¿por qué no? Antes que tirar de extraterrestres que nos visiten. Pero a estas alturas del partido, donde todo es posible y nada es imposible, cualquier cosa puede ser real. Muchísimas gracias.